Ya hablé de eso con amigas que tienen niños y que son músicas. A veces la gente no se da cuenta, sobre todo cuando estás en bandas con otra gente que no tiene hijos, y también los organizadores, como que no se dan cuenta que para que vos puedas ir al bolo a tocar, pues alguien está cuidando gratis a tu hijo. Yo tengo un proyecto musical sola que hago desde ahora, empecé hace 5 años, que se llama Fiesta en el Vacío, y empecé con sintetizadores, era solamente electrónico, y ambient, era muy experimental, y poquito a poco hice canciones, porque al mismo tiempo cuando empecé eso hice rap con mi sobrino, y ahí empecé a cantar, porque antes como yo cantaba así en la ducha y empecé a escribir con él haciendo rap, porque él estaba remetido en el trap, y después pues empecé a hacer rap con otra gente y con Luca, mi novio, y ahora tengo esa banda con él, ese proyecto, y tengo un proyecto también con mi mamá, que ella es titiritera. Yo la voy a acompañar cantando canciones, con la guitarra también. Como vine aquí a Sevilla para estudiar flamenco, pues empecé a ensayar con amigos aquí, y ahora nos vamos de gira. No me gustaba eso de ensayar un poco todos los días, como que no entendía ese concepto. Para mí, hasta que tenga yo, no sé, como 20 años, no iba a hacer música. Y era algo como que, eso es de la gente que ya ha estudiado desde joven. Si no estudiaste música de joven, pues no vas a hacer música. Viendo a la gente alrededor mío que hacía música, ahí me di cuenta que era posible hacer música sin ser técnico. Ser músico es como experimentar con sonido. Hay gente que hace música golpeando piedras, y hay gente que trabaja durante horas y horas sobre su guitarra, qué sé yo. El primer sacrificio que haces es que te das cuenta que nunca vas a ser rico. Al menos que quieras verdaderamente hacer música para comercial. Para ganar esa plata ya no es música, o sea, y al final se la pasan haciendo otras cosas que música. Pero el sacrificio de tener una vida sin dinero, y aparte como tengo un niño, como que siempre he de justificarme con la gente que no hace música, y es muy difícil de explicar. Y bueno, el otro sacrificio también es de tiempo, porque al final conseguí ganar, o sea, vivir de la música, pero es que me pide mucho tiempo viajando para hacer conciertos. Tengo que encontrar a alguien para que cuide a mi hijo, y la mayoría del tiempo es mi mamá. Ya hablé de eso con amigas que tienen niños y que son músicas, y es como, a veces la gente no se da cuenta, sobre todo cuando estás en bandas con otra gente que no tiene hijos, y también los organizadores, como que no se dan cuenta que para que vos puedas ir al bolo a tocar, pues alguien está cuidando gratis a tu hijo. Porque claro, si yo pido una babysitter, pues ya no me queda dinero. Si tienes 42 fechas así que te dieron de alta, pues ahí puedes pedir como un paro. Así que el año siguiente te dan dinero todos los meses, durante 12 meses. Si no haces durante este año que te están dando dinero, si no haces otros 42 conciertos, pues se para tu intermitencia y ya no la tienes, y tienes que volver a hacer todo para volver a tenerlo el año próximo. En Bélgica es un poco diferente, o sea, no te piden tantos conciertos. Y bueno, claro, el problema es que 42 conciertos no es nada, porque los encuentro, si hago varias giras, pero 42 conciertos que te dan de alta es súper difícil. La gente lo que hace ahí en francés es que compra los cachets, no sé si hay que decirlo, pero se ganan dinero haciendo conciertos, por ejemplo, en negro. Y luego, pues, tú te compras los cachets y te hacen la intermitencia. Pero para hacer eso hay que hacer casi el doble de conciertos, o qué sé yo. Pues todo, o sea, yo hacía ropa antes, también hacía fotos, toda la energía que metía en eso, la foto, crear cosas, pues la puse en la música. O sea, podría no hacer música, pero tendría que hacer otra cosa como escribir, o... No es la misma cosa, pero es ese mismo proceso. Me pone contenta.
no sé. No, es que me da un sens a la vida, quoi. Claro, la verdad es que nunca pensé hacer otra cosa. Bueno, sí, pensé porque tenía que ganar dinero, pero no podría no hacerlo. Bueno, claro, pues ahora le diría no vayas a estudiar historia del arte en la facultad y haz directamente flamenco. Le diría de ser más segura, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo estuve siempre pensando en qué podría hacer que me hiciera ganar dinero y al mismo tiempo no sufrir. ¿Sabes? Como que coincida algo un poco creativo con ganar plata. Y siempre estaba pensando en cosas. Y la Luna de hace 10 años pues tenía un bebecito, así que yo estaba súper, no sé, un poco perdida, ¿no? En un mes y medio que tenía que terminar el lanzamiento sí o sí, porque si no perdía. Me pegué 3 giras en un mes. Casi un concierto por día, me caí, sí, me la lucé y terminé mi gira. Tenía que tocar guitarra así, con el brazo así, y luego me la quitaba para tocar guitarra. Pues muchas gracias por haber venido. Sí, Y nada, espero que no te tengas que volver a romper. joder, ¿no? Yo también espero. Otra, el pie o la pierna. Exacto.